Evangelio de hoy, miércoles 22 de julio de 2026. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto». María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: «¿Por qué estás llorando, mujer?». Ella les contestó: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto». Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: «Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas?». Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: «Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto». Jesús le dijo: «María». Ella se volvió y exclamó: «Rabuní», que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: «Déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios». María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, al adentrarnos en la profunda meditación de este sobrecogedor relato evangélico, nos encontramos ante la figura profundamente conmovida de María Magdalena, envuelta en las sombras y la oscuridad del primer día de la semana. Su corazón se encuentra destrozado, atravesando lo que el texto nos revela como un sufrimiento doble y verdaderamente desgarrador para el alma humana. Sufre ante todo, y con una intensidad indescriptible, por la crudelísima y reciente muerte de Jesús en el madero de la cruz, habiendo sido testigo ocular de cómo expiraba el Maestro en medio del aparente abandono de los hombres. Y sufre en segundo lugar por la inexplicable y cruel desaparición de su sagrado cuerpo de la tumba nueva. Para ella, en esta madrugada de profunda desolación, el sepulcro vacío no representa todavía un signo luminoso de triunfo definitivo sobre el pecado, sino la confirmación aterradora de un robo sacrílego que le arrebata incluso el último consuelo de poder llorar, ungir y despedirse de los restos mortales de su amado Señor. Es precisamente allí, en ese escenario de muerte aparente, mientras ella se arrodilla exhausta cerca de la tumba de piedra fría, con los ojos completamente anegados en lágrimas inagotables, donde la fragilidad humana se manifiesta en toda su crudeza y necesidad de salvación. El evangelista Juan subraya con exquisita delicadeza y una profunda penetración psicológica cuánto es persistente su ceguera espiritual y emocional en esos instantes de agonía insoportable. Su inmenso dolor actúa como un espeso velo que le impide interpretar correctamente las maravillosas señales de la gracia divina que ya comienzan a manifestarse silenciosamente a su alrededor. Es tan grande el peso de su tristeza que no se da cuenta de la inmensa majestad y la presencia sobrenatural de los dos ángeles vestidos de blanco que le preguntan amablemente el motivo de su llanto continuo. Tampoco sospecha lo más mínimo al ver al hombre misterioso que se encuentra de pie a sus espaldas, asumiendo inmediatamente que se trata simplemente del guardián del jardín. Esta ceguera temporal de María Magdalena es un reflejo sumamente fiel y compasivo de nuestras propias oscuridades cotidianas, cuando el dolor ahoga nuestra capacidad de percibir la cercanía de Dios en la vida diaria.
Al darse vuelta y conversar con Jesús confundiéndolo con un trabajador del cementerio, descubrimos cómo el Señor de la Gloria suele acercarse a nosotros en medio de nuestras lágrimas más amargas, tomando las formas más ordinarias, humildes y cotidianas posibles. Dios respeta profundamente nuestros procesos de duelo. Se presenta sin esplendores deslumbrantes que puedan asustar o abrumar a una criatura ya herida. En su infinita sabiduría pedagógica, el Salvador victorioso acompaña silenciosamente a esta mujer rota, esperando con inmensa paciencia el momento exacto y perfecto para irrumpir con la luz definitiva de su verdad divina, mostrándonos que la verdadera divinidad no impone su presencia mediante el miedo, sino que se revela suavemente a través de la compasión y el cuidado de los que más sufren. Y es entonces en medio de esa profunda desolación y confusión terrenal, cuando Dios la sorprende de la forma más inesperada, tierna e íntima que podamos imaginar. Ella descubre el acontecimiento más asombroso, milagroso y trascendental de toda la historia del universo, no a través de un complejo razonamiento filosófico ni de una aterradora demostración de poder cósmico, sino cuando finalmente es llamada por su propio nombre, María, una sola palabra pronunciada con el timbre inconfundible del amor divino y la familiaridad del buen pastor, basta para rasgar instantáneamente el oscuro velo de su luto interminable. En esa única palabra pronunciada por el Maestro se condensa toda la historia de redención, de perdón, de misericordia y de amistad pura que ambos habían compartido durante el ministerio público. Al escuchar su nombre, la pesada oscuridad de la muerte retrocede para siempre y la deslumbrante luz de la resurrección se hace una realidad palpable, viva y transformadora en el centro mismo de su corazón herido. Qué profundamente hermoso y espiritualmente consolador es detenernos a pensar que la primera aparición del Cristo resucitado, según nos relatan fielmente los textos sagrados de los Evangelios, sucedió de una forma tan intensamente personal y privada. El Señor del universo no eligió manifestarse en primer lugar a los reyes arrogantes de la tierra, ni a las grandes multitudes anónimas en las plazas públicas, ni siquiera a sus apóstoles reunidos a puerta cerrada, sino a una mujer marginada, destrozada por el llanto y la tristeza infinita en la inmensa soledad de un jardín al amanecer. Este hecho histórico nos revela una verdad teológica inmensa e innegociable. Hay alguien supremo que nos conoce íntimamente, que ve con claridad absoluta nuestro sufrimiento silencioso y nuestra más profunda desilusión, que se conmueve hasta las entrañas por nosotros y que jamás duda en acercarse para llamarnos personalmente por nuestro nombre en la hora de nuestra mayor angustia. Esta dinámica de amor incondicional y atención personalizada es una ley espiritual inquebrantable que encontramos bellamente esculpida en muchas páginas y episodios del Santo Evangelio. A menudo movidos por una visión utilitarista de la fe, pensamos que la vida espiritual consiste primordialmente en nuestro arduo y doloroso esfuerzo por alcanzar el cielo, o merecer la salvación mediante nuestros propios méritos acumulados. Vemos constantemente en torno a Jesús a muchas personas enfermas, afligidas y sedientas que buscan a Dios con inmensa sinceridad, que caminan grandes distancias, soportando el cansancio solo para tocar el borde de su manto o escuchar una palabra de sus divinas enseñanzas. Pero la realidad más prodigiosa, liberadora y asombrosa del cristianismo es que mucho antes de que nosotros demos el primer paso vacilante hacia la luz, está sobre todo Dios, que se preocupa apasionadamente por nuestra precaria existencia y sale a nuestro encuentro. Es verdaderamente el Señor infinito quien toma siempre la iniciativa absoluta del amor, cruzando los inmensos abismos de nuestra miseria terrenal para acercarse a nosotros de manera constante.
Él es quien se adelanta misteriosamente en la fría penumbra de nuestras mañanas sin esperanza, buscándonos incansablemente cuando nosotros nos sentimos totalmente perdidos, incomprendidos o abandonados por el mundo entero. Él anhela revivir nuestra vida marchita, sacar nuestras frágiles ilusiones del frío sepulcro donde las hemos enterrado equivocadamente tras nuestros continuos fracasos diarios. Y para hacer esto de la manera más sanadora y eficaz posible, no nos envía fríos mensajes abstractos desde la lejanía cósmica ni leyes incomprensibles, sino que nos llama directamente por nuestro nombre propio, reconociendo y validando el rostro personal único e irrepetible de cada uno de sus hijos, otorgándonos nuevamente nuestra identidad sagrada como herederos del reino de los cielos. A la luz de esta revelación asombrosa junto a la tumba vacía, podemos afirmar con profunda certeza teológica que cada ser humano es en su esencia más pura y verdadera una maravillosa historia de amor irrepetible que Dios escribe pacientemente en los renglones de esta tierra. Las lágrimas amargas vertidas por María Magdalena no fueron ignoradas ni menospreciadas por el Creador de la vida. Al contrario, formaron parte esencial del dramático y finalmente glorioso guión de su propia y personal redención. De la misma manera Hecata nuestros propios dolores, nuestras complejas confusiones, nuestras búsquedas a ciegas, nuestras caídas constantes y nuestras lágrimas derramadas en el secreto de la habitación son recogidas celosamente por el Señor de la historia. Él toma amorosamente los renglones torcidos de nuestra accidentada existencia terrenal, borra con su infinita misericordia nuestras culpas pasadas y continúa escribiendo una historia nueva llena de sentido y eternidad. Los santos evangelios nos describen a continuación con suprema maestría y concisión el cambio radical y absoluto que se produce en el alma resucitada de María tras escuchar su nombre pronunciado por el vencedor de la muerte. Su respuesta inmediata a la exclamación Rabuní es un grito apasionado de reconocimiento intelectual de su misión gozosa de inmensa gratitud y de amor desbordante que ya no conoce barreras. Aquel frágil corazón femenino que hace solo unos breves instantes estaba aplastado por la certeza del robo y la muerte definitiva ahora late con la fuerza indomable de la vida eterna que ha derrotado a las tinieblas. Ya no necesita aferrarse desesperadamente a un cuerpo inerte para encontrar consuelo porque el Maestro vivo la convierte instantáneamente en la apóstol de los apóstoles, enviándola de inmediato a sus hermanos escondidos por el miedo, transformando su luto privado en la proclamación pública y valiente de la mayor esperanza que el mundo haya conocido jamás. Finalmente, al contemplar la inmensa e irrefrenable felicidad de María Magdalena, corriendo a toda prisa para llevar este mensaje celestial a los entristecidos discípulos, comprendemos en su totalidad la auténtica naturaleza de la gracia pascual que inunda a la Iglesia. La gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo no es de ninguna manera una alegría superficial o un consuelo temporal otorgado con cuentagotas para mitigar ligeramente nuestro sufrimiento en este valle de lágrimas. Es por el absoluto contrario una inmensa, poderosa y arrolladora cascada de luz, paz y vida que abarca, inunda y transfigura toda nuestra existencia de principio a fin. Esta cascada divina y eterna lava nuestros miedos más arraigados, purifica nuestra mirada tantas veces nublada por el pesimismo del mundo y nos otorga la certeza inquebrantable de que si dejamos que Dios nos llame por nuestro nombre, la victoria del amor reinará para siempre. Padre de misericordia y Dios de toda consolación, hoy nos acercamos a ti con el alma al descubierto, reconociendo que muchas veces caminamos por la vida con el mismo dolor y la misma confusión que embargaba a María Magdalena en aquella madrugada oscura.
Señor, te confesamos que también nosotros lloramos frente a nuestros propios sepulcros vacíos. Lloramos cuando la enfermedad golpea a nuestra familia, cuando enfrentamos el duelo por la pérdida de un ser querido, cuando una relación matrimonial se resquebraja o cuando las preocupaciones económicas oscurecen nuestro horizonte. Perdónanos, Padre amado, porque en medio de estas angustias cotidianas, nuestras lágrimas y nuestra desesperanza nos vuelven ciegos. Llegamos a pensar que nos has abandonado y somos incapaces de reconocer tu presencia salvadora actuando silenciosamente a nuestro alrededor. Señor Jesucristo resucitado, te suplicamos que te acerques a nosotros en los jardines de nuestras luchas diarias. Así como estuviste de pie frente a María, permanece a nuestro lado cuando el peso de la rutina y los conflictos nos agobian. Abre nuestros ojos espirituales para no confundirte con un extraño. Enséñanos a descubrir tu rostro amoroso en aquel hijo que necesita nuestra comprensión, en el cónyuge que espera nuestro perdón o en ese compañero de trabajo difícil que en el fondo clama por un poco de caridad. En medio del ruido asfixiante de nuestras ansiedades modernas, pronuncia nuestro nombre. Que el escuchar nuestra propia identidad de tus labios divinos rompa instantáneamente las cadenas de nuestra tristeza y nos devuelva la dignidad de sabernos hijos inmensamente amados y protegidos por ti. Espíritu Santo, soplo de vida nueva, transforma nuestro luto en una alegría desbordante. Que al escuchar al Señor llamarnos nuestro corazón, responda con un apasionado Rabuní, reconociéndolo como el único maestro de nuestro hogar y de nuestras decisiones. No permitas que nos quedemos paralizados en el dolor del pasado. Envíanos como misioneros de esperanza a nuestras propias realidades. Que al regresar a nuestras oficinas, a nuestras casas y a nuestras comunidades, seamos testigos creíbles de que tú estás vivo. Ayúdanos a enjugar las lágrimas de quienes nos rodean, compartiendo con ellos esa misma cascada de luz y paz que hoy nos has regalado. Todo esto te lo pedimos a ti, que vives y reinas en la unidad del Padre y del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que la luz invencible de Cristo resucitado seque tus lágrimas, disipe las sombras de tus preocupaciones diarias y te conceda la gracia de escuchar tu nombre pronunciado con infinito amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano y hermana, a veces la vida nos coloca frente a situaciones donde parece que toda esperanza se ha desvanecido en la oscuridad. Pero recuerda siempre esto: Jesús jamás te abandona. Él está a tu lado esperando el momento perfecto para llamarte por tu nombre y devolverte la vida. Si has sentido que esta oración ha sido ese abrazo restaurador que tu alma necesitaba, hoy te invito con inmensa alegría a unirte a nuestra comunidad, suscribiéndote a Soplo Católico. Caminemos juntos en la fe. Nos encantaría leer tu testimonio en los comentarios. ¿En qué situación concreta en tu familia, tu salud o tu trabajo necesitas hoy que Jesús te llame por tu nombre y cambie tu tristeza en paz? Rezaremos fervientemente por ti frente al sagrado altar. Que la fuerza de la resurrección llene hoy tu hogar